Esta noche nos corresponde estudiar la frase, el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, antes de entrar a nuestro estudio esta noche, quiero invitarles a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a hacer lo que hacemos cada noche antes de abrir la palabra. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Nuestro Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio de estar en tu casa. Amén. Te tributamos honra, gloria y alabanza por ser un Dios tan maravilloso. Amén. Un Dios que preserva nuestra vida, no solo físicamente, sino espiritualmente. Pedimos, Señor, que al abrir tu palabra esta noche, tú abras nuestros corazones para recibirla. Amén. Oh, Señor, háblanos. Amén. Transfórmanos por medio del poder de tu Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que escuchas nuestras oraciones. Y sabemos que responderás esta, porque te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 En 1 Corintios, el capítulo 12, el apóstol San Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Dice que la iglesia, al igual que el cuerpo, debe ser una. Pero la iglesia, al igual que el cuerpo, aunque es un cuerpo, se compone de muchos diferentes miembros. Así que como el cuerpo es uno, con muchos miembros, la iglesia, según el apóstol Pablo, debe ser una iglesia compuesta de muchos miembros. Ahora, a cada miembro de la iglesia, Dios le ha concedido un don o una función para bien del cuerpo. Algunas personas son llamadas a ser profetas, otras personas son llamadas a ser maestros, otras personas son llamadas a ser evangelistas, otras personas se les da el don de hablar idiomas. Es decir, cada miembro del cuerpo tiene una función especial que Dios le ha dado para bien del cuerpo, así como las diversas partes del cuerpo humano tienen un propósito y es que el cuerpo funcione unido. Ahora, hay un don esta noche del cual vamos a hablar que Dios ha concedido a su iglesia y es el don que constituye los ojos de la iglesia. Recuerden que cada parte del cuerpo humano se compara con un don que Dios ha dado a miembros individuales de la iglesia. La Biblia nos enseña que los ojos del cuerpo representan en la Biblia el don de profecía. Así como mis ojos me ayudan a ver físicamente, de la misma manera el don de profecía nos da discernimiento espiritual al cuerpo espiritual que es la iglesia. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias conmigo a 1 Samuel 9:9 para que veamos este aspecto tan importante. 1 Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9. El don de profecía constituye los ojos de la iglesia. Note lo que dice nuevamente 1 Samuel 9 y el versículo 9. Dice aquí: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el ¿qué? El vidente. Ahora, ¿qué palabra está relacionada con la palabra vidente? Profeta, sí, pero ¿qué significa vidente? Significa uno que ve, exactamente. Noten que dice entonces que el pueblo iba a consultar a Dios y decía así: venid y vamos hasta el vidente. Porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Ven ustedes que los ojos de la iglesia lo constituye, ¿qué cosa? El don de profecía. Es decir, el profeta es el que le da ojos a la iglesia. Ahora, ¿qué sucede cuando la iglesia no quiere escuchar la voz de un profeta? Vamos a Isaías, el capítulo 29 y el versículo 10. Isaías 29 y el versículo 10. Nos dice qué pasa cuando la iglesia rehúsa escuchar la voz de un profeta. Dice allí
en Isaías 29 y el versículo 10, porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ¿qué? Cerró vuestros ojos. ¿Y qué significa eso? Cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. ¿Qué sucede cuando la iglesia no quiere el don profético? Cuando no quiere escuchar al profeta, dice que equivale a Dios cubrir los ¿qué? Los ojos de los profetas y los ojos de los videntes para que el pueblo no pueda ver. Ahora quiero compartir con ustedes dos versículos más que están relacionados con esta idea de que el don de profecía son los ojos de la iglesia. Ustedes conocen muy bien este texto en Proverbios 29 y el versículo 18, a donde dice el sabio Salomón, donde no hay visión, el pueblo perece o se disipa. Donde no hay visión, el pueblo ¿qué? Se disipa. Ahora, ¿saben ustedes que esa palabra visión es la palabra hebrea chazón, que es la misma palabra que se usa en el libro de Daniel para hablar de las visiones que Dios le dio al profeta Daniel? Es decir, lo que el sabio Salomón está diciendo en Proverbios 29:18 es que donde no hay visión profética, el pueblo se disipa, se escurre, se desparrama o perece, como dice en algunas versiones. Ahora, vamos a Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 18, y vamos a notar algo muy interesante en cuanto a la última iglesia. ¿Cuál es la última iglesia del libro de Apocalipsis? La iglesia de Laodicea. Muy bien, la iglesia de Laodicea. ¿Y quién es la iglesia de Laodicea? Los bautistas, los pentecostales, los metodistas, los presbiterianos. No, señor. La sierva del Señor nos ha dicho que la iglesia de Laodicea es nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que tiene nuestra iglesia, la iglesia de Laodicea? Noten Apocalipsis 3 y el versículo 18. Ustedes saben que Laodicea está ¿qué? Ciega. Entre otras cosas, desnuda, pobre, miserable, ¿verdad? Pero una de las características es que la iglesia de Laodicea está ¿qué? Ciega. ¿Será que está ciega porque no tiene en su medio un profeta? No, porque la iglesia remanente tiene su profeta, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es que una iglesia que tiene el don profético, que son los ojos de la iglesia, cómo es posible que esa iglesia ande a ciegas? Debe ser porque esa iglesia no hace caso a la voz de su profeta. Noten lo que dice el Apocalipsis 3 y el versículo 18. Hablándole Cristo a la última iglesia, la iglesia remanente: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué necesita entonces hacer la iglesia remanente? Necesita escuchar la voz de su ¿qué? Del profeta que Dios ha levantado en medio de ella. Ahora, ¿saben ustedes que la Biblia nos dice que la última iglesia iba a tener el don de profecía? Noten lo que dice en Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Está hablando aquí de la última iglesia, y ustedes conocen este texto y uno o dos textos más que vamos a leer, pero luego vamos a entrar en territorio nuevo. Dice aquí en el versículo 17, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, muy bien. Entonces el dragón fue airado contra la mujer. ¿Qué representa la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra los otros o contra el remanente de la simiente de ella. ¿Y qué características tienen estos miembros del remanente? Dice que tiene dos características. En primer lugar, guardan los mandamientos de Dios. Ya hemos estudiado eso. Y tienen algo. ¿Qué es lo que tienen? Tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene
el testimonio de Jesucristo. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es el testimonio de Jesucristo que tiene o que posee la iglesia remanente? Dejemos que el mismo libro de Apocalipsis lo explique. Yo creo que el mejor individuo que puede explicar qué es el testimonio de Jesús es el mismo Juan, que bajo inspiración escribió el libro de Apocalipsis. Dejemos que él mismo lo explique. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Dice, y yo me eché a sus pies para adorarle. Se le aparece a Juan un ángel. Y Juan dice que se postra para adorar al ángel. Y note lo que sigue diciendo. Y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué tienen los hermanos de Juan? Los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. No olviden eso. Los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. La misma expresión que vimos en Apocalipsis 12:17. Así que dice, yo soy hermano contigo. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Y luego sigue diciendo, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Ahora, ¿por qué se le llama el espíritu de la profecía? Yo les pregunto, en 1 Corintios 12, ¿quién es el que da los dones? ¿Han leído ahí en 1 Corintios 12, donde habla del un cuerpo? ¿Quién es el que da esos dones a la iglesia? Un mismo espíritu, dice allí. Entonces yo pregunto, ¿el don de profecía quién lo da? El Espíritu Santo. Por eso es que se conoce como el espíritu de profecía, porque el espíritu es el que da el don de profecía. Ahora, ¿por qué se le llama el testimonio de Jesús al espíritu de profecía? Porque los profetas dieron testimonio ¿de quién? De Cristo. Ustedes conocen ese texto en Juan 5:39, donde Jesús dice, si creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió a él. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿De quién dan testimonio los profetas? De Jesús. Por eso es que el don de profecía se conoce como el testimonio de Jesucristo, porque los profetas dan testimonio de Jesús. Y se llama espíritu de profecía porque el Espíritu Santo es el que da o concede el don de profecía. ¿Está claro? Volvamos otra vez a Apocalipsis 19:10. Dice nuevamente, yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Los hermanos de Juan, ¿qué es lo que tienen? El testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Ahora, vamos a Apocalipsis 22, 8 y 9, que está relacionado con este versículo. Apocalipsis 22 y el versículo 8 y 9. Noten lo que declara este versículo tan importante. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, noten nuevamente la misma escena, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Es la misma escena que lo que acabamos de leer en el 19:10? Nuevamente se aparece un ángel, Juan se arrodilla para adorar al ángel, y ahora noten lo que dice el versículo 9. Y él me dijo, mira que no lo hagas. Y ahora viene una parte muy clave. Porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos, ¿qué? Los profetas. Ahora, vamos a comparar el 19:10 con el 22:9. ¿Qué tienen los hermanos de Juan en Apocalipsis 19:10? El testimonio de Jesús. Pero ¿quiénes son los hermanos de Juan en el 22:9? Los profetas. Entonces, el testimonio de Jesús significa ser un ¿qué? Un profeta. Entonces yo pregunto, ¿el remanente final que Satanás va a odiar va a tener en su medio la voz profética? Claro que sí. Va a tener el testimonio de Jesús, va a tener el mismo don que tenía Juan. Porque los profetas son hermanos de Juan porque tenían el mismo don
que poseía Juan. Es decir, la iglesia remanente iba a tener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Iba a tener en su medio, en los últimos días, a un profeta. Ahora, nosotros los adventistas creemos que se ha manifestado en nuestra iglesia la voz profética a través de una mujer llamada Elena White. Es una escritora de muchos libros bajo inspiración del Espíritu Santo. Esta noche, en nuestro tema, yo quiero comprobarles sin lugar a duda alguna de que Dios levantó el don profético en la iglesia remanente exactamente cuando la profecía dijo que se debía levantar. Es ineludible, es irrefutable lo que vamos a hablar esta noche. Así que presten cuidadosa atención, porque vamos a ver que para ser la iglesia remanente hay que tener este don. Hay muchas iglesias hoy que profesan ser la iglesia verdadera, pero para ser la iglesia verdadera tienen que tener la paciencia de los santos, tienen que guardar los mandamientos de Dios, tienen que tener la fe de Jesús, tienen que poseer el testimonio de Jesucristo, tienen que adorar al Creador guardando su santo sábado, tienen que creer que la hora de su juicio ha llegado, tienen que creer que Babilonia ha caído, tienen que advertirle al mundo en cuanto a la marca de la bestia, tienen que recibir el sello de Dios. Todo eso es un paquete que va con el remanente. Cualquier iglesia que profese ser la iglesia remanente necesita poseer todas estas características. Ahora, esta noche vamos a hablar del testimonio de Jesucristo. Lo primero que quiero hacer es hablarles un poco sobre lo que hace Dios cuando Dios le da a un profeta una profecía de tiempo. Saben que en el Antiguo Testamento hay varias profecías donde Dios habla de cierto tiempo específico conectado con esa profecía. Déjenme explicarles cómo funciona este asunto cuando Dios da una profecía de tiempo. Lo que hace Dios es que levanta un profeta. A ese profeta Dios le concede un mensaje. Dios le dice al profeta, habla el mensaje, escribe el mensaje, pero le dice, este mensaje, aunque yo te lo estoy dando a ti, en realidad no es para tu época. No es verdad presente en tu tiempo. Yo te lo estoy dando para que tú lo hables, para que tú lo escribas, para que lo sepas, pero esto no va a ser verdad presente en tu época, porque yo ahora te doy una profecía de tiempo con este mensaje, y cuando concluya el tiempo de esa profecía que te estoy dando, entonces para aquella generación, al final de ese periodo de tiempo, esto será verdad presente. Ahora, lo interesante es que esta profecía que Dios le da al primer profeta, un mensaje conectado con un periodo de tiempo que no es verdad presente para la época de ese profeta, siempre es un mensaje conectado con juicio. Es un mensaje que siempre tiene que ver con juicio, y es un mensaje a través del cual Dios siempre habla de que cuando termine el periodo Él va a sacar a un pueblo remanente. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Después que pasa esa profecía de tiempo que Dios le dio a ese primer profeta, Dios levanta al final de ese periodo a otro profeta. Y a ese otro profeta, cuando concluye el tiempo, Dios le da el mismo mensaje que le dio al primer profeta. Solo que le dice a este último profeta, ese mensaje que no era verdad presente para la época del primer profeta, ahora tú debes proclamar ese mensaje porque es verdad presente para tu generación. Se va a cumplir en tu tiempo y en tu época. Y ¿saben lo interesante? Este segundo profeta siempre habla un mensaje de juicio como el primer profeta. Y el segundo profeta que Dios llama al final de ese periodo, siempre saca juntamente con él a un pueblo remanente. Esa es la forma que Dios opera cuando Dios da en el Antiguo Testamento profecías de tiempo. Repasando, Dios llama a un profeta, le da un mensaje, junto con el mensaje le da una profecía de tiempo. Le dice, este mensaje no es verdad presente para tu época, no es para tu gente, en tu tiempo, ni siquiera es para ti. Pasa el periodo de tiempo en esa profecía. Dios al final levanta a otro profeta. Este profeta predica el mismo mensaje que Dios le dio al primer profeta. Pero Dios le dice, ahora ese mensaje que hablé a mi primer profeta es verdad presente para tu época. Proclámalo porque se va a cumplir en tu época. Siempre es un mensaje de juicio, y al final del periodo de tiempo, Dios siempre saca a un remanente. Ahora, lo que yo he compartido con ustedes es un concepto abstracto,
Pero yo quiero en esta noche ilustrarles este punto para que les quede bien claro cómo opera Dios, porque nos va a ayudar a ver que Dios levantó el don profético en la iglesia remanente en el momento exacto en que dijo que se iba a levantar en el desarrollo de la historia. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién fue el primer profeta bíblico? Escuché por ahí la respuesta, es correcta. El primer profeta bíblico fue Enoc. Vayan conmigo al libro de Judas. Judas 14 y 15. Judas 14 y 15. Dice aquí, y el libro de Judas es ese librito pequeño que se encuentra inmediatamente antes del libro de Apocalipsis. Es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Dice en el versículo 14, de los cuales también profetizó Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Profetizó. ¿Creen ustedes que si profetizó fue profeta? ¿O es que ustedes conocen una persona que profetiza que no fue profeta? Claro que no. ¿Fue profeta Enoc, sí o no? Sí. Dice, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer ¿qué? Juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué le está diciendo Dios a Enoc? Le está diciendo, yo voy a venir con mis santos millares a ejecutar juicio contra los impíos que han obrado impíamente. Ahora, ¿a qué se refería Enoc cuando profetizó en cuanto a Dios que iba a venir en juicio contra los impíos? La respuesta es que Enoc estaba hablando de dos eventos. En primer lugar, estaba hablando de la sociedad antediluviana, esa sociedad cuyo todo designio del pensamiento del corazón de ellos era solamente de continuo el mal. Es decir, Enoc estaba hablando primero de esa generación inicua antes del diluvio, pero también estaba hablando de la generación final inicua que iba a existir inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Y algunos dirán, pastor, ¿cómo sabemos que Enoc estaba hablando de dos grandes eventos y no de uno solo? Por la sencilla razón de que el Señor Jesucristo en Mateo 24 conectó también los dos eventos. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo que la condición antes del diluvio iba a ser la misma condición moral que iba a existir antes de la segunda venida de Jesús. Es decir, Enoc está profetizando dos eventos. Está profetizando la venida de Dios en juicio para castigar a ese mundo inicuo antes del diluvio, y está hablando de otro juicio al final de la historia cuando Cristo venga con sus ángeles en poder y gloria. Ahora yo pregunto, en los días de Enoc, ¿se cumplió esta profecía de juicio? ¿Este mensaje era para los días de Enoc? ¿Se cumplió en los días de Enoc? Claro que no. Enoc vivió más de 800 años antes del diluvio. Es decir, este mensaje no era verdad presente en su época. Aunque Dios le dijo, voy a venir en juicio contra el mundo por causa de su iniquidad, Dios le dice, en realidad esto no va a pasar en tu tiempo, tú ni siquiera lo vas a ver, porque tú vas a estar en el cielo, como estudiamos en nuestro tema de anoche. Ahora yo pregunto, junto con este mensaje de juicio que Dios le dio a Enoc, ¿le dio Dios también una profecía de tiempo, conectada con este mensaje de que Dios iba a venir en juicio para castigar al mundo antediluviano? La respuesta es que sí. Ahora ustedes dicen, ¿dónde encontramos la profecía de tiempo que Dios le dio a Enoc? Necesitamos ir a Génesis, el capítulo 5. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 21. Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21. Dice aquí lo siguiente. Y vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? Engendró a Matusalén. Ahora paremos un momento allí. Yo pregunto, ¿los nombres en el libro de Génesis son bien importantes? ¿Tienen un significado? ¿Saben ustedes que más de 70 veces, solo en el libro de Génesis, los nombres tienen una importancia crucial? Por ejemplo, Adán llama a su esposa Eva. Dios llama a Adán, Adán, por una razón muy especial.
Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Le cambia el nombre de Sarai a Sara. Le cambia el nombre de Jacob a Israel. Cuando tiene Jacob ese sueño de la escalera, dice Jacob, esto ahora se llamará ¿qué cosa? Betel, que significa casa de Dios. Es decir, en Génesis los nombres son de crucial importancia. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué le puso Enoc a su hijo el nombre Matusalén? ¿Qué nombre tan raro? Déjenme decirles que el nombre Matusalén viene de dos palabras hebreas. Es una palabra, un nombre compuesto de dos palabras. La palabra Mut, que significa muerte, y la palabra Shalach, que significa enviado. Juntando esas dos palabras y lo que significan, el nombre Matusalén significa cuando muera será enviado. Ahora, ¿qué nombre tan raro darle a un hijo un nombre que signifique cuando muera será enviado? ¿Por qué le puso Enoc el nombre a su hijo cuando muera será enviado? Nos preguntamos, ¿será enviado qué cuando muera? La respuesta es que cuando muriera Matusalén iba a venir el juicio del cual habló Enoc. Ahora prepárense para una sorpresa bien grande, se los voy a comprobar bíblicamente. ¿Saben ustedes que la tradición judía dice que Matusalén murió 10 días antes del diluvio? Ahora la Biblia no dice que fueron 10 días, pero le voy a comprobar bíblicamente que Matusalén murió el año del diluvio. Cuando murió, el diluvio fue enviado. Vamos a ir a Génesis 5 para comprobarles eso. Génesis el capítulo 5 y el versículo 25. Noten lo que dice. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Cuánto tiempo vivió Matusalén hasta que engendró a Lamec? 187, ok, anoten ahí 187. Desde que nació Matusalén hasta que tuvo a Lamec, 187 años. Ahora, noten lo que dice el versículo 28. Y vivió Lamec, desde que él nació, 182 años y engendró un hijo. Así que se tiene que sumar 187 más ¿cuánto? Más 182. Y luego les pregunto, ¿cuántos años vivió Noé antes de venir el diluvio? Génesis 7 y el versículo 11 tiene la respuesta. Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuántos años vivió Noé antes de que viniera el diluvio? 600. Así que es muy sencilla la operación. Usted solamente tiene que sumar 187 desde el momento que nace Matusalén, ¿verdad? Hasta el momento que nace Lamec. 182 años desde que nace Lamec hasta que nace Noé. Y 600 años desde que nace Noé hasta que viene el diluvio. ¿Cuánto le da la suma? 187 más 182 más 600. 969. Ahora, ¿por qué es importante esa cifra? Vayan conmigo a Génesis 5 y vamos a leer el versículo 27. Dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¿Entendieron? ¿Cuándo murió Matusalén? Bíblicamente, el mismo año del diluvio. Ahora ustedes pueden imaginarse una conversación entre Matusalén y sus amiguitos que están jugando por allí. Los amiguitos que lo conocen por primera vez le dicen, ¿cómo tú te llamas? Me llamo Cuando me muera será enviado. Pero qué nombre raro, cuando te mueras será enviado ¿qué? Bueno, lo que está hablando Enoc, mi padre. Pregúntenle a él. De que Dios iba a venir ¿en qué? En juicio contra esa civilización antediluviana. No era verdad presente en los días de Enoc, porque no se realizó en sus días, fue centenares de años después. Cuando muriera Matusalén, iba a venir el diluvio. Cuando muera será enviado. Es decir, el nombre de Matusalén era una profecía de tiempo. Ahora, yo pregunto, cuando este periodo se estaba terminando, ¿levantó Dios a otro profeta? ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba ese profeta que levantó Dios? Noé. Predicó Noé el mismo mensaje que había predicado Enoc centenares de años antes.
Dijo Noé que Dios ahora iba a venir en juicio para castigar a la civilización antediluviana, ¿sí o no? Es decir, Noé es el último profeta que hace verdad presente en su tiempo la profecía que dio Enoc. ¿Me están entendiendo? Y por eso la Biblia dice, por ejemplo en 2 de Pedro 2:5, que Noé fue un pregonero de justicia. Y dice en Hebreos 11:7 que por su predicación condenó al mundo. Es decir, trajo juicio sobre el mundo por su predicación. Porque como Enoc había dicho que Dios venía en juicio contra ese mundo malvado, ahora Noé dice, en mi tiempo, en mi vida, va a venir Dios a cumplir lo que dijo a través de Enoc. Y ahora Matusalén dice, cuando yo me muera, en este momento será enviado. Y yo pregunto, ¿sacó Dios en los días de Noé, cuando se cumplió esta profecía, a un remanente? Claro que sí. ¿Cuántos fueron? Fueron 8 personas. Ahora, este es solamente el primer ejemplo. Les voy a dar varios ejemplos bíblicos para que ustedes vean que la forma como Dios opera en este sentido es una forma matemática. Vamos a nuestro segundo ejemplo. Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. La mayoría de la gente desconoce que Abraham fue un profeta. Pensamos de Abraham como patriarca. Pero la Biblia dice que Abraham fue un profeta. En un momento lo vamos a leer. Déjenme darles un poquito de marco histórico, de contexto. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que Abraham fue y se encontró con Abimelech. Tenía miedo de que Abimelech iba a tomar a su esposa, que era muy bonita. Y entonces le dice a Sara, mira, dile que eres mi hermana. No le digas que eres mi esposa. Porque si le dices que eres mi esposa, entonces me mata a mí y te toma a ti. Por lo menos, si tú le dices que eres mi hermana, te va a tomar a ti, pero no me van a matar a mí. Y si no fuera porque Dios le dio a Abimelech un sueño, se hubiera realizado esto. Ahora noten lo que dice el capítulo 20 y el versículo 7, Dios a Abimelech en este sueño. Ahora pues vuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirá. Pregunta, ¿fue Abraham profeta, sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿qué profecía de tiempo le dio Dios a Abraham? ¿Le dio Dios una profecía de tiempo a Abraham? ¿Vinculado con un mensaje? Claro que sí. Vayan conmigo a Génesis el capítulo 15. Génesis el capítulo 15. Y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 13. Génesis el capítulo 15 y el versículo 13. Dice aquí, entonces dijo a Abraham, Dios está hablando, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos, ¿qué? 400 años. ¿Le dio Dios al profeta Abraham una profecía de tiempo? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿qué iba conectada con esta profecía de tiempo? ¿Qué mensaje iba conectado con esta profecía de tiempo? Noten lo que dice el versículo 14. Mas también a la gente a quien servirán, ¿qué? Juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. El mensaje que Dios le dio a Abraham, ¿fue un mensaje de juicio? ¿Sí o no? ¿Iba vinculado con una profecía de tiempo? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿esta profecía era verdad presente para los días de Abraham? ¿Sucedió esto en los días de Abraham? ¿Qué va? Note lo que dice el versículo 15. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Es decir, esta profecía que yo te estoy dando no es para ti. A ti no te van a tribular, tú no vas a estar cautivo, yo no voy a tener que librarte a ti, tú sencillamente vas a venir en paz a tus padres, te vas a morir tranquilito en paz. Es decir, no es para tu época. Ahora yo pregunto, cuando concluyeron los 400 años, levantó Dios a otro profeta para hacer del mensaje de Abraham verdad presente. ¿Quién fue ese profeta? Se llamaba Moisés. Y algunos dicen, bueno, pero Moisés no fue profeta. Moisés era el líder de Israel. Pero la Biblia dice que Moisés era profeta. Vamos a verlo. Vamos al libro de Oseas. Oseas el capítulo 12. Oseas el capítulo 12. Y vamos a leer en la última parte del capítulo en cuanto a Moisés. Dice en el capítulo 12 y específicamente en los versículos
13 y 14 lo siguiente. Dice: mas Jacob huyó a tierra de Aram, y sirvió Israel por mujer, y por mujer fue pastor. Y ahora noten el versículo 14. Y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. ¿Fue Moisés un profeta? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿Moisés habló sobre el mismo tema del cual había hablado Abraham? ¿Trataron el mismo punto? Sí, porque Abraham dijo: cuando pasen los 400 años, ustedes van a ser esclavos, cuando pasen los 400 años, al final del periodo, a esa gente yo la voy a juzgar. Al final del periodo, Dios levanta a Moisés y le dice a través de Moisés al pueblo: ahora es el momento que a esa gente yo la voy a juzgar y los voy a sacar a ustedes, como le prometí a Abraham, mi profeta. ¿Hizo Moisés verdad presente el mensaje y la profecía de tiempo que había dado Abraham? Claro que sí. Y yo pregunto, ¿sacó Moisés de Egipto a un pueblo remanente? Claro que sí. Fíjense cómo funciona en este caso también. Pero estos no son los únicos ejemplos. A través de toda la historia, Dios opera, mis hermanos y mis hermanas, de esta forma matemática. Levanta a un profeta, le da un mensaje, junto con el mensaje una profecía de tiempo, le dice: esta profecía no es para tu época, nada más te la doy a ti. Después que pase el tiempo, yo levanto otro profeta. Ese profeta dice: ahora el mensaje del primer profeta es verdad presente, porque el tiempo ha concluido. Dios juzga y Dios saca a un pueblo remanente. Esa es la forma como opera Dios cuando da estas profecías de tiempo. Ahora vamos a nuestro tercer ejemplo. Vayan conmigo a Jeremías, el capítulo 25. Jeremías, el capítulo 25, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Yo pregunto, ¿Jeremías era profeta? Siendo que podría haber algunos aquí que lo dudan. Vamos a leer Jeremías 1.5 para que les quede claro que era profeta. Jeremías 1.5 dice, Dios hablando en cuanto a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di ¿por qué? Por profeta a las gentes. Ahora vamos al capítulo 25 y vamos a leer los versículos 11 y 12. ¿Le dio Dios a Jeremías una profecía de tiempo con un mensaje de juicio? ¿Cómo no? Note lo que dice el versículo 11. Y toda esta tierra, hablando de la tierra de Israel, Dios va a venir para castigarlos por su apostasía. Babilonia va a venir y va a destruir el templo, la ciudad, los muros. Dice: y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años. ¿Le dio Dios a Jeremías una profecía de tiempo? ¿Sí o no? ¿Y qué dice Dios que va a pasar después de los 70 años? Versículo 12. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, es decir, al final del periodo de tiempo, visitaré sobre el rey de Babilonia. ¿Qué significa eso? Visitaré sobre el rey de Babilonia. ¿Ustedes creen que esa es una visita amistosa? Como yo los visito en la casa durante esta semana. Ustedes saben que en la Biblia la palabra visitaré significa vendré ¿en qué? En juicio. Por ejemplo, el mandamiento dice: visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pregunto entonces, ¿el mensaje que Dios le dio a Jeremías era un mensaje de juicio? ¿Que cuando concluyera este tiempo Dios iba a venir en juicio contra Babilonia? ¡Claro que sí! ¿Esto se realizó en los días de Jeremías? No, ni siquiera la gente creía lo que estaba diciendo. Ustedes pueden leerlo. Cuando el rey recibió el rollo con las profecías de Jeremías, el rey dijo: muchas gracias, me sirve de combustible, y lo echó al fuego, porque Israel no creía ni siquiera que esto iba a pasar. Jeremías murió antes de que el pueblo fuera llevado a cautiverio. Es decir, Dios le dio este mensaje a Jeremías, le dio la profecía de tiempo, le dio lo que iba a pasar cuando concluyera la profecía de tiempo, pero no era verdad presente para los días de Jeremías. Ahora yo pregunto, después de este periodo de los 70 años, ¿levantó Dios a otro profeta para hacer verdad presente el mensaje que le había dado a Jeremías? ¿A quién levantó? A Daniel. Vamos al libro de Daniel para que ustedes vean cómo funciona esto. Daniel, el capítulo 9. Y saben ustedes que Daniel, el capítulo 9, está relatando eventos que suceden
2 años antes de terminarse los 70 años. 2 años antes de concluir esta profecía. Ahora Daniel va a hacer verdad presente lo que Dios le dio a Jeremías. Note lo que dice Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el rey de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. ¿Por qué Daniel está estudiando la profecía de los 70 años? ¿Por qué esa profecía específica? Tantas profecías que estudiar. Pero está estudiando la profecía de los 70 años. ¿Por qué razón? Porque Daniel va a hacer del mensaje de Jeremías verdad presente en su época. ¿Cumplió Dios en los días de Daniel esta profecía? ¿Usó a Daniel para dirigir al pueblo de Dios en su éxodo de Babilonia? ¿Ustedes saben que sí? Y yo pregunto, ¿sacó Dios de Babilonia a un pueblo remanente? Claro que sí. Pero los ejemplos no terminan aquí. Recuerden que estamos tratando de ver cuándo Dios iba a levantar el último profeta en la iglesia remanente, el testimonio de Jesús, el don de profecía. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. Yo me imagino que la mayoría de los que están aquí conocen una profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas. ¿Han oído hablar de la profecía de las 70 semanas? No voy a leer ni siquiera los versículos, ustedes los pueden conseguir en Daniel 9, 24 al 27. ¿Cuántos años son las 70 semanas? 490 años. Yo pregunto, ¿quién está en el mismo centro de la profecía de las 70 semanas? ¿Cuál es la semana más importante de todas? La última. Y yo pregunto, ¿qué 3 grandes eventos se profetizan en cuanto a esa última semana? Primero, en el año 27, el Mesías iba a hacer ¿qué cosa? Ungido. Al comienzo de esta última semana de años, una semana tiene 7 días, pero en las profecías un día equivale a un año. En esos últimos 7 años, de los 490 años de la profecía de las 70 semanas, iban a pasar 3 cosas cruciales. Primero, el Mesías iba a ser ungido. ¿A qué se refería eso? ¿Cuándo fue ungido Jesús? En el momento de su bautismo. El segundo gran evento que se iba a realizar en la profecía de las 70 semanas, al final, era que en la mitad de esa última semana, el Mesías iba a ser ¿qué? Muerto o crucificado. Yo pregunto, ¿se realizó eso con Jesús? ¿Murió como el Cordero de Dios en la mitad de esa última semana? Claro que sí. Y el tercer evento que se iba a realizar en esa última semana de la profecía de las 70 semanas era el rechazo del Mesías por la nación judía, y el mensaje iba a ir de los judíos a los gentiles. Y eso sucedió cuando Esteban fue apedreado en el año 34. 3 grandes eventos en la profecía de las 70 semanas. 1, el bautismo del Mesías. 2, que el Mesías iba a ser crucificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 3, la nación judía iba a ser rechazada como el pueblo especial de Dios. Ahora yo pregunto, ¿esta profecía era verdad presente en los días de Daniel? Esta profecía de tiempo, donde él hablaba de que el Mesías iba a venir, iba a ser ungido, iba a morir como el Cordero, la nación judía iba a ser rechazada, ¿esa era verdad presente en los días de Daniel? ¿Qué va? Daniel murió centenares de años antes que se cumpliera esto. Pero ahora yo les pregunto, al final de ese periodo levantó Dios a otro profeta para decir que el tiempo de las 70 semanas se había cumplido y que el Mesías había llegado, ¿sí o no? ¿Quién fue ese profeta? Juan el Bautista. Vayan conmigo al libro de San Lucas, el capítulo 7. Lucas 7 y el versículo 26 hasta el versículo 28. Lucas 7, 26 al 28. Aquí está hablando Jesús. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que un profeta. ¿Qué era Juan el Bautista? No cualquier profeta, ¿era qué? Más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pregunta, ¿fue Juan el Bautista un profeta, sí o no? ¿Y por qué fue levantado Juan el Bautista? ¿Quién ungió? ¿Quién bautizó a Jesús? Y cuando lo bautizó, ¿cómo lo presentó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está siendo verdad presente la profecía de las 70 semanas, la última semana, sí o no? Claro, porque Él es el que bautiza al Mesías, como decía en la profecía de las 70 semanas. Él es el que introduce al Mesías como el Cordero que será inmolado a la mitad de la semana. Ahora yo pregunto, ¿Juan el Bautista también profetizó en cuanto al rechazo de la nación judía? Sí, Señor. Ustedes pueden leer, por ejemplo, en Mateo el capítulo 3. Él dice, ahora la segur está puesta a la raíz de todos los árboles. Y cualquier árbol que no produce fruto será ¿qué? Cortado y echado en el fuego. ¿A qué árbol se refería Juan el Bautista cuando dice cualquier árbol que no produce fruto será cortado y echado en el fuego? El árbol representa a la nación judía. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque en la última semana de la vida de Jesús, antes de su crucifixión, el Señor Jesucristo vio de lejos una higuera. Y si tuviera tiempo les predicaba el tema completo sobre las 3 referencias a la higuera en los evangelios, que es en Mateo 3, Lucas 13 y Marcos 11. Pero solamente voy a referirme brevemente al último episodio que menciona la higuera. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo vio una higuera. En la Biblia la higuera representa a Israel, nadie discute eso. Aún los teólogos no adventistas dicen que la higuera representa al pueblo de Israel. El Antiguo Testamento también lo dice. Entonces Jesús le dice a los discípulos, vamos a buscar fruta en esa higuera. Y así van caminando y cuando llegan encuentran esa higuera llena de hojas frondosas, un árbol pero lindísimo que ostentaba mucho, pero no tenía ni un solo higuito. ¿Saben algo interesante? En Israel a la higuera le salen primero los frutos y después le salen las hojas. Es decir que en Israel cuando una higuera tiene hojas es un anuncio de que tiene fruto. Pero aquí está este árbol lleno de hojas, ostentando mucho, y cuando Jesús llega, ni un solo higo. ¿Y qué dice Jesús a esta higuera que representaba a Israel? Nunca más, jamás produzcas tu fruto. Y dice que el siguiente día pasaron por allí, Marcos 11, 12 al 14, y dice que el árbol se había secado desde... sus raíces. ¿Qué estaba profetizando Juan cuando dijo que todo árbol que no produce fruto es cortado y echado en el fuego? Estaba profetizando lo que iba a pasar con la nación judía. Es más, Juan dijo que el Mesías cuando viniera iba a aventar su ¿qué? Su era. Iba a reunir el trigo en su alfolí, pero la paja la iba a echar ¿al qué? Al fuego. Ya tenemos allí un juicio. El trigo son los seguidores de Jesús, mientras que la paja que se quema son aquellos hijos del reino que son echados a donde es el lloro y el crujir de dientes. Juan el Bautista también les dijo, y no penséis decir dentro de vosotros, somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar a hijos de Abraham de esas piedras.
Pregunto entonces, ¿Juan el Bautista al final de las 70 semanas predicó el mismo mensaje que encontramos en esta profecía de tiempo? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Es decir, Juan el Bautista hizo verdad presente la profecía de las 70 semanas. Y ahora yo pregunto, cuando la nación judía fue rechazada y terminó esta profecía de tiempo, ¿sacó Dios, cuando juzgó a la nación judía, a un remanente? ¿Cuál remanente fue? Los 12 apóstoles que formaron el núcleo ¿de qué? De la iglesia cristiana. Ahora he guardado el mejor ejemplo de último. ¿Han visto cómo opera esto? ¿Lo entienden? Levanta Dios un profeta, le da un mensaje. Conectado con el mensaje, una profecía de tiempo. Le dice, este mensaje, aunque te lo doy a ti, no es para tu tiempo, no es verdad presente. Pasa el tiempo, en la profecía, Dios levanta a otro profeta. Le da el mismo mensaje que al primer profeta y le dice, el tiempo se cumplió, ahora esta es verdad presente para tu época. Es un mensaje de juicio y al final Dios siempre saca a un remanente. Esa es la forma como Dios opera. Lo hemos comprobado con Enoc y con Noé, con Abraham y con Moisés, con Jeremías y con Daniel en la profecía de las 70 semanas y con Juan el Bautista. Ahora vamos a nuestro último ejemplo. Hay otra profecía en el libro de Daniel que es más larga que la de las 70 semanas. ¿Cuál profecía es esa? La profecía de los 2300 días, que no son días sino que son ¿qué? Años. ¿Con qué tiene que ver esta profecía de los 2300 días? Se encuentra en Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. ¿Qué evento se está describiendo cuando se habla de que el santuario será purificado? ¿Cuándo se purificaba el santuario en el Antiguo Testamento? Una vez al año, en el día de la expiación. ¿Era un día de juicio, sí o no? Claro, era un día cuando Dios separaba a los penitentes que afligían su alma en el día de la expiación, ayunaban, lloraban por perdón de sus pecados de aquellos que no simpatizaban con la obra del sumo sacerdote. Era un día de juicio, el Yom Kippur, el día de expiación. Es decir, que en Daniel 8:14 se está prediciendo que en 2300 años, desde el tiempo cuando empezó a cumplirse esta profecía, el santuario iba a ser purificado. Es decir, iba a comenzar ¿qué cosa? El juicio. Y tiene que haber comenzado en el santuario celestial, porque 2300 años después de los días de Daniel no había santuario terrenal, había sido destruido en el año 70 por las tropas de los romanos. Tiene que ser otro santuario. El libro de Hebreos dice que ahora el santuario es donde está Cristo. El sumo sacerdote es Cristo. La ciudad no es Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial. Es decir, hoy en día el santuario que va a ser purificado es el santuario celestial a donde ministra Cristo, nuestro sumo sacerdote. Así que Dios le da a Daniel esta magnífica profecía, que en 2300 años el santuario iba a ser purificado. Dos cosas, una profecía de tiempo y un mensaje de purificación del santuario conectada con la profecía de tiempo. Ahora yo pregunto, ¿esta era verdad presente para los días de Daniel? Vamos a Daniel 12, para que ustedes vean que en los días de Daniel esto no era verdad presente. Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4, Daniel 12 y el versículo 4, dice aquí: tú, empero, Daniel, cierra las palabras y ¿qué? Y sella el libro. ¿Cuál libro? Específicamente la porción de Daniel que tiene que ver con esta profecía de 2300 días. Dice, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa sellar y cerrar un libro? Si usted tiene un libro sellado y cerrado, ¿lo puede leer? ¿Puede saber qué contiene? ¿Qué significa eso entonces? Significa que hasta el tiempo del fin el libro de Daniel iba a estar ¿qué? Cerrado, y la gente no lo iba a entender. Entonces, ¿Daniel lo iba a entender? No. Nota lo que dice el capítulo 12, también en el versículo 9. Dice, y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Es decir, esto no es para ti.
Ni para tu gente, ni para tu época. Es más, Dios dice en el versículo 13, y tú irás al fin y reposarás. Y te levantarás en tu suerte al final de los días. Es decir, esto no es para... Tú vas a reposar y al final de los días tú vas a resucitar y punto final. No es para tu época. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que al terminar los 2300 días Dios iba a levantar a otro profeta? Para hacer verdad presente esta profecía que dio Daniel, ¿sí o no? Si Dios sigue el modus operandi o el modo de operación que hemos estado estudiando, esperaríamos que cuando concluyan los 2300 días o años, cuando llegue a su conclusión, Dios va a levantar a un profeta que va a hablar sobre esta misma profecía y va a decir, esta profecía ahora es verdad presente. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? En 1844. Levantó Dios a una persona que procuró explicar esta exacta profecía en 1844. Esto es lo aterrador. En diciembre de 1844, después del gran chasco, Dios levantó a Elena White. Tenía 17 años. ¿Y saben ustedes lo primero que quiso explicar la hermana White cuando Dios la llamó? No la Trinidad. No el hecho de que no debemos comer carne de puerco. Eso vino en 1863. No el estado de los muertos. Ni aún el sábado fue lo primero que ella explicó. ¿Saben qué procuró explicar ella en sus primeras visiones? La razón del chasco. ¿Y qué es lo que Jesús había ido a hacer en el santuario celestial en cumplimiento de la profecía de los 2300 días? Ahora yo pregunto, habiendo tantas cosas bíblicas de las cuales podía hablar, ¿por qué Elena G. White escoge hablar específicamente de... Daniel 8 y el versículo 14. Echó una lotería. Dijo, bueno, vamos. Cara, Daniel, sello, Jeremías. Y luego dice, cara, Daniel 10, sello, o Daniel 8, sello, Jeremías 10. ¿Así fue? ¿Por qué la hermana White lo primero que hace es tratar de explicar Daniel 8:14? Porque ella es el segundo profeta que Dios levantó para explicar esta profecía de tiempo que había dado Daniel. Ella se levantó y predicó ese versículo exacto en 1844, la fecha exacta cuando se cumplió esta profecía. Hizo verdad presente la profecía que había dado Daniel tanto tiempo antes. Y dijo, ahora el juicio ha comenzado. Daniel dijo, el santuario será purificado. Elena White dice, el santuario, Cristo ha comenzado ¿a qué? A purificarlo. ¿Tiene que ver el mensaje de la hermana White con el juicio? ¿Daniel 8:14 con el juicio, sí o no? Ahora, sacó Dios bajo el liderazgo de su profeta a un pueblo remanente. ¿Sí o no? ¡Claro! La iglesia remanente la sacó bajo el liderazgo de Elena White. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. En un radio de unos 20 años, alrededor de 1844, se levantaron muchos movimientos religiosos.
Déjenme compartir algunos de ellos con ustedes, aunque hay más. Durante este periodo, alrededor de 1844, se levantaron los mormones, con su profeta José Smith. Se levantaron los testigos de Jehová, con su profeta Charles Russell. Se levantó la ciencia cristiana, con su profetisa Mary Baker Eddy. Se levantó el espiritismo moderno, con sus campeonas, las hermanas Fox, de Rochester, Nueva York. Se levantó el pentecostalismo moderno bajo el liderazgo de una mujer que pocas personas conocen su nombre, pero es la que estableció firmemente el pentecostalismo en los Estados Unidos. Se llama Margarita MacDonald. Durante este tiempo se levantó Darwin. Es más, Darwin terminó su libro El origen de las especies en el año 1844. Interesante, el mismo año que Dios llama al profeta. Se levantó también Karl Marx y Engels y escribieron su libro El Manifiesto Comunista. Ahora yo pregunto, ¿por qué será que se levantaron tantos movimientos con sus profetas alrededor de este periodo? ¿Creen ustedes que es un accidente? No. ¿Qué quería hacer Satanás? Quería confundir para que la gente no supiera a dónde buscar. Tantos movimientos con tantos campeones y profetas, ¿a dónde busco? Yo les digo dónde buscar. Busquen el profeta que habla del versículo que habló el primero. Ninguno de esos otros profetas habló de Daniel 8:14. Y mi Biblia me dice que para que el profeta pudiera ser el verdadero, tenía que hablar de lo que habló el primer profeta. Y por eso Elena L. White habló precisamente de este versículo y fue la única de todos los movimientos y de todos esos profetas que se levantaron alrededor de 1844 que trató este versículo específico. Amén. Pregunto entonces, ¿levantó Dios el don profético en la iglesia adventista en el momento exacto y preciso cuando dijo que lo iba a levantar? Amén. Claro que sí. Ahora, déjeme concluir con esto. Nosotros los adventistas muchas veces nos llenamos de orgullo espiritual. Decimos, nosotros somos el pueblo remanente de Dios. Guardamos los mandamientos. Tenemos el testimonio de Jesucristo. Pero ni guardamos los mandamientos, ni le hacemos caso al testimonio. Hoy en día hay mucha gente en la iglesia adventista que está atacando el don de profecía. ¿Y saben algo? Cuando yo veo adventistas atacando el ministerio del Espíritu de Profecía manifestado a través de Elena White, ¿sabe lo que pienso inmediatamente? Digo, si la atacan es porque probablemente era una verdadera profetisa de Dios. Porque si todo el mundo la amara, sería un falso profeta. Yo pregunto, ¿quiénes odiaban a los profetas especialmente? ¿Quiénes odiaban? Cuando Dios levantaba un profeta, los filisteos lo odiaban. Los babilonios, los asirios, los egipcios odiaban a los profetas hebreos. No, quienes odiaban a los profetas, el mismo pueblo a quienes eran enviados, porque decían cosas que a la gente no le gustaba escuchar. ¿Es así o no es así? Ya no se oyen muchos amenes. Es la verdad. Por eso es que la Odisea está ciega, porque los ojos están tapados, porque se ha rechazado el don profético que Dios ha concedido en su misericordia a esta iglesia. ¿Saben ustedes que Dios toma muy personalmente el rechazo de un profeta? No es cosa liviana. ¿Te recuerdas la experiencia de Eliseo en la Biblia? Eliseo había dicho al pueblo, Dios se le llevó a Elías en un carro de fuego. Y dice la gente en Israel, vaya, pero qué ridículo eso que se lo llevó en un carro de fuego. ¿Quién cree eso? ¿A dónde lo tienes escondido? Le decían, ¿a dónde lo escondiste? Dice, no, Dios se lo llevó en un carro de fuego. ¿Qué va? Y empezaron los padres a criticar el don de profecía entre sus hijos. Y un día habían 42 niños. Estaba el profeta Eliseo caminando por un camino y 42 niños detrás de él. Parece que padecía de un mal que algunos de nosotros padecemos. Era un poco calvo. Y los niños están diciendo, sube tú también calvo, sube tú también calvo.
Y dice la Biblia que Eliseo se volteó y los maldijo en el nombre de Jehová. Dios tomó muy personalmente esta afrenta a su profeta. Y dice que en la Biblia que salieron 2 osas e hirieron a esos niños. Pero la culpa la tenían los padres, que habían criticado al profeta en frente de sus hijos. ¿Ustedes recuerdan cuando María y Aarón criticaron a Moisés, el profeta? Dios lo tomó muy personalmente. Y dice la Biblia que convirtió a María ¿en qué? En leprosa. Dios considera muy serio rechazar la voz de su profeta. Y ustedes saben que cuando Dios llamó a Samuel, vamos a leer ese versículo, 1 Samuel, el capítulo 8 y el versículo 7. ¿Saben ustedes que cuando la gente rechaza la voz del profeta, no están rechazando al profeta? La hermana White dice, los que rechazan mis escritos no están rechazando al humilde gusano humano, sino que están rechazando a Dios. 1 Samuel, el capítulo 8 y el versículo 7, cuando el pueblo quería un rey humano y no querían a Jehová como su rey. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Cuando rechazaron a Samuel, ¿rechazaron a quién? Rechazaron a Dios. Hay muchas reacciones al espíritu de profecía y concluyo con esto. Hay personas que abiertamente atacan el espíritu de profecía. Por lo menos uno sabe dónde esta gente está parada. Atacan abiertamente. Pero hay actitudes más peligrosas. Hay aquellos que ignoran los escritos inspirados. No los atacan, pero los ignoran. No los leen. Inclusive un hermano una vez, fui a su casa y este hermano me llevó a la biblioteca de su casa y me mostró toda la colección de los libros del espíritu de profecía y todos estaban cubiertos con su celofán. Y me dice, mire pastor, tengo todos los libros de la hermana White. Le digo, oye hermano, están muy lindos, pero ¿por qué están todavía en celofán? Dice, porque si no los dejo en el celofán, se dañan. Eso ilustra el problema que tienen muchos adventistas. Los libros están llenos de polvo o están en celofán y no los estamos leyendo. No los atacamos, pero los ignoramos, que es lo mismo, los vamos a perder igual. Hay otras personas que hacen un uso selectivo del espíritu de profecía. Un uso selectivo. Antes de que usted use el espíritu de profecía para aplicárselo a otro, asegúrese que usted está viviendo en armonía con todo. Les doy una ilustración. Mi papá, cuando era presidente en esa época de la misión venezolana oriental en Caracas, se fue por allá a una ciudad que se llama Carúpano, en el oriente de Venezuela. Se fue con el departamental de educación porque estaban teniendo problemas, como ustedes aquí, no conseguían suficientes alumnos para la escuela. Y el departamental de educación un sábado por la mañana llegó y sacó los libros de la hermana White, el libro de la educación cristiana, leyó citas de la hermana White y le dio pero leña a los hermanos. Le dio palo limpio. ¿Por qué no mandaban a sus hijos? Que mire lo que dice la sierva de Dios. Y había un hermano en la iglesia, el primer anciano, que estaba bien molesto, porque de verdad los apabulló. La próxima mañana estaba mi papá y el departamental ahí en el restaurante, desayunando antes de irse, y ese primer anciano tenía que decirle algo a mi papá antes de que se fuera, así que llegó al hotel, a la recepción, y preguntó por mi papá, y el señor le dijo, no, ellos están comiendo en el restaurante, así que si te quiere vaya. Se metió ahí al restaurante, llega a la mesa donde está mi papá y el departamental de educación, y el departamental se está comiendo su tremendo bistec. Y ahora el anciano le dice, aquí me saco el clavo, y mira a ese departamental en los ojos, y le apunta con el dedo, y le dice, usted es un hipócrita. Ayer usted nos apabulló y nos hirió leyendo del espíritu de profecía que debemos mandar a nuestros hijos a escuelas adventistas. ¿Qué dice la sierva de Dios en cuanto a comer carne? Mi papá dice, para usar sus propias palabras, que parecía que ese departamental se había tragado un sapo. ¿Qué iba a decir? Nada, no pudo decir nada. Se puso de todos los colores, se tragó la lengua.
Se fue el hermano contento de haberse sacado ese clavo de encima. Y después que se fue, mi papá lo miró y le dijo, mire, asegúrese antes de usar el espíritu de profecía que usted esté viviendo en armonía con todos los principios que ella da. Mis hermanos y mis hermanas, a veces se usa el espíritu de profecía como un bate para maltratar a la gente en la iglesia. Dios no dio el espíritu de profecía para eso. Dios dio el espíritu de profecía para que nosotros individualmente lo estudiemos y lo practiquemos de una forma concienzuda en nuestra vida. Dios quiere que nosotros lo estudiemos y apliquemos los principios a nuestra vida. Y saben que si lo hacemos seremos mucho más felices. Yo no tengo ninguna duda de que Dios levantó el espíritu de profecía exactamente cuando dijo que la iba a levantar. Lo hemos demostrado esta noche. Si alguno cree que puede refutar lo que yo he presentado esta noche, lo animo de que trate de hacerlo. Porque lo hemos estudiado de la Biblia. ¿Cómo Dios opera? Dios tenía que levantar un profeta en 1844 para hablar de los 2300 días. Y lo hizo en el lugar exacto, en el momento exacto, cuando levantó el espíritu de profecía. La pregunta clave es, ¿qué vamos a nosotros a hacer con el espíritu de profecía? ¿Lo vamos a dejar ahí? ¿No les parece que es mejor sentarse a leer el deseado de todas las gentes que sentarse a ver horas y horas de televisión? ¿No creen ustedes que es mucho más importante leer el conflicto de los siglos, cosas que están pasando delante de nuestros propios ojos ahora, en este mismo instante, que sentarnos a escuchar música mundana e ir al cine e ir a otros entretenimientos que no nos vean sino mal en nuestra vida? Yo no tengo ninguna duda cuál es lo mejor, la mejor elección. Hermanos y hermanas, tomemos nuestra decisión esta semana de que vamos a usar nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios, como se manifiesta en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y si lo hacemos, hermanos y hermanas, yo les aseguro que su vida no va a ser igual. Usted va a ver cambios en su vida. Usted va a ver cambios en la iglesia. Va a llegar el momento cuando usted ni siquiera va a reconocer la iglesia, va a decir, esta iglesia ha mejorado, ha crecido espiritualmente, como no me lo puedo imaginar. ¿Cuál será el secreto? Todos están estudiando y todos están orando y todos están testificando. No están perdiendo tiempo con lo que no vale la pena. Que esta no sea una semana más donde vinimos, nos sentamos, escuchamos temas bonitos, volvimos a la casa, después de la semana seguimos igual, porque de nada habrá valido, será en vano. ¿Quieren ustedes un cambio en su vida esta semana? ¿Están dispuestos de hacer lo que es necesario para que pueda haber un reavivamiento en la iglesia? Yo espero que sí. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has hablado en esta noche. Tú has levantado a un pueblo remanente, le has dado el don profético para que en primer lugar tu pueblo lo viva, y en segundo lugar para ayudar a tu pueblo a proclamar el mensaje con poder al mundo. Te ruego, Señor, que esta semana no sea una semana más, que tú des un reavivamiento y una reforma en esta iglesia, en Caguas 1, todas las iglesias representadas aquí. Ayúdanos, Señor, a dedicarte el tiempo que tú te mereces para que podamos crecer espiritualmente. Te doy gracias, Señor, por habernos acompañado y por responder mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche nos corresponde estudiar la frase, el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, antes de entrar a nuestro estudio esta noche, quiero invitarles a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a hacer lo que hacemos cada noche antes de abrir la palabra. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Nuestro Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio de estar en tu casa. Amén. Te tributamos honra, gloria y alabanza por ser un Dios tan maravilloso. Amén. Un Dios que preserva nuestra vida, no solo físicamente, sino espiritualmente. Pedimos, Señor, que al abrir tu palabra esta noche, tú abras nuestros corazones para recibirla. Amén. Oh Señor, háblanos. Amén. Transfórmanos por medio del poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que escuchas nuestras oraciones y sabemos que responderás esta, porque te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. En 1 Corintios, el capítulo 12, el apóstol San Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Dice que la iglesia, al igual que el cuerpo, debe ser una.
Pero la iglesia, al igual que el cuerpo, aunque es un cuerpo, se compone de muchos diferentes miembros. Así que como el cuerpo es uno, con muchos miembros, la iglesia, según el apóstol Pablo, debe ser una iglesia compuesta de muchos miembros. Ahora, a cada miembro de la iglesia, Dios le ha concedido un don o una función para bien del cuerpo. Algunas personas son llamadas a ser profetas, otras personas son llamadas a ser maestros, otras personas son llamadas a ser evangelistas, otras personas se les da el don de hablar idiomas. Es decir, cada miembro del cuerpo tiene una función especial que Dios le ha dado para bien del cuerpo, así como las diversas partes del cuerpo humano tienen un propósito, y es que el cuerpo funcione unido. Ahora, hay un don esta noche del cual vamos a hablar que Dios ha concedido a su iglesia, y es el don que constituye los ojos de la iglesia. Recuerden que cada parte del cuerpo humano se compara con un don que Dios ha dado a miembros individuales de la iglesia. La Biblia nos enseña que los ojos del cuerpo representan en la Biblia el don de profecía. Así como mis ojos me ayudan a ver físicamente, de la misma manera el don de profecía nos da discernimiento espiritual al cuerpo espiritual que es la iglesia. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias conmigo a 1 Samuel 9:9 para que veamos este aspecto tan importante. 1 Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9. El don de profecía constituye los ojos de la iglesia. Note lo que dice nuevamente 1 Samuel 9 y el versículo 9. Dice aquí: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el ¿qué? El vidente. Ahora, ¿qué palabra está relacionada con la palabra vidente? Profeta, sí, pero ¿qué significa vidente? Significa uno que ve, exactamente. Noten que dice entonces que el pueblo iba a consultar a Dios y decía así: venid y vamos hasta el vidente. Porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Ven ustedes que los ojos de la iglesia lo constituye, ¿qué cosa? El don de profecía. Es decir, el profeta es el que le da ojos a la iglesia. Ahora, ¿qué sucede cuando la iglesia no quiere escuchar la voz de un profeta? Vamos a Isaías, el capítulo 29 y el versículo 10. Isaías 29 y el versículo 10. Nos dice qué pasa cuando la iglesia rehúsa escuchar la voz de un profeta. Dice allí, en Isaías 29 y el versículo 10: porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ¿qué? Cerró vuestros ojos. ¿Y qué significa eso? Cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. ¿Qué sucede cuando la iglesia no quiere el don profético? Cuando no quiere escuchar al profeta. Dice que equivale a Dios cubrir los ¿qué? Los ojos de los profetas y los ojos de los videntes, para que el pueblo no pueda ver. Ahora quiero compartir con ustedes dos versículos más que están relacionados con esta idea de que el don de profecía son los ojos de la iglesia. Ustedes conocen muy bien este texto en Proverbios 29 y el versículo 18, a donde dice el sabio Salomón: donde no hay visión, el pueblo perece o se disipa. Donde no hay visión, el pueblo ¿qué? Se disipa. Ahora, ¿saben ustedes que esa palabra visión es la palabra hebrea chazón, que es la misma palabra que se usa en el libro de Daniel para hablar de las visiones que Dios le dio al profeta Daniel? Es decir,
lo que el sabio Salomón está diciendo en Proverbios 29:18 es que donde no hay visión profética, el pueblo se disipa, se escurre, se desparrama o perece, como dice en algunas versiones. Ahora, vamos a Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 18, y vamos a notar algo muy interesante en cuanto a la última iglesia. ¿Cuál es la última iglesia del libro de Apocalipsis? La iglesia de Laodicea. Muy bien, la iglesia de Laodicea. ¿Y quién es la iglesia de Laodicea? Los bautistas, los pentecostales, los metodistas, los presbiterianos. No, señor. La sierva del Señor nos ha dicho que la iglesia de Laodicea es nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que tiene nuestra iglesia, la iglesia de Laodicea? Noten Apocalipsis 3 y el versículo 18. Ustedes saben que Laodicea está ¿qué? Ciega. Entre otras cosas, desnuda, pobre, miserable, ¿verdad? Pero una de las características es que la iglesia de Laodicea está ¿qué? Ciega. ¿Será que está ciega porque no tiene en su medio un profeta? No, porque la iglesia remanente tiene su profeta, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es que una iglesia que tiene el don profético, que son los ojos de la iglesia, cómo es posible que esa iglesia ande a ciegas? Debe ser porque esa iglesia no hace caso a la voz de su profeta. Noten lo que dice el Apocalipsis 3 y el versículo 18. Hablándole Cristo a la última iglesia, la iglesia remanente: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué necesita entonces hacer la iglesia remanente?